Ok, vamos a comenzar entonces la clase de Fundamentos de la Fe que estamos considerando los miércoles. Así que vamos a ir primeramente a Dios en una oración y luego después dedicamos en la siguiente lección que nos toca para ahora, que viene siendo la inspiración de las Escrituras. Vamos a ver. Padre bendito, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Pedimos, Padre, que esa serie de temas en cuanto a fundamentos de la fe sean de grande beneficio para cada uno de nosotros, que podamos llevar a cabo tu voluntad, crecer en ese conocimiento, Padre, y servirte mejor cada día. Que nuestra fe sea fortalecida para que podamos darte lo mejor siempre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, sé con todos los que estamos enfermos, Padre Santo, de una manera u otra. Ayúdanos para que podamos recibir esa fuerza, Padre, para seguir adelante y así podamos servirte mejor. Gracias te damos por la congregación aquí en Plano y pedimos que nos sigas ayudando en el crecimiento numérico y espiritual y que todo lo que hagamos siempre sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, como mencionaba hace unos momentos antes de la oración, la clase que nos toca ahora es la inspiración de la Biblia, que es nuevamente la lección número 4 que vamos a ver ahí. Se me olvidó ponerle ahí lección número 4 a la diapositiva anterior, pero vamos a hablar de este tema, la inspiración de las Escrituras. Y es muy importante que consideremos los aspectos que conllevan este tema, para que de esta manera podamos, como mencionamos hace unas semanas atrás, fortalecer nuestra fe, que podamos tener esa plena confianza en lo que la palabra de Dios enseña. Lamentablemente hay muchos que en la iglesia del Señor que creen que la Biblia es inspirada, pero cuando usted le pregunta, ok hermano, pruébeme que la Biblia es inspirada, tales hermanos no tienen la capacidad, no tienen la información o la evidencia para mostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada. Entonces, el propósito de esta lección es que estudiemos de tal manera que podamos crecer en el conocimiento, que podamos analizar la evidencia que tenemos en las páginas de la Biblia. Vamos a considerar evidencia interna y evidencia externa acerca de la inspiración de las Escrituras. Así que esta lección pues probablemente la vayamos a ver en 2 o 3 partes. Así que nadie nos está persiguiendo, así que vamos a tomar el tiempo para explicar bien cada uno de los puntos que vamos a estar considerando. Así que tomen notas de la información que voy a estar presentando, y una vez más, ustedes sean al final de esta serie y ustedes sean copias de esta presentación en PowerPoint para compartirla con alguien más. Así que pues lo que tienen que hacer es pues escribir un cheque de $500, ¿verdad? Pues se lo damos, es gratis. Ok, la inspiración de las Escrituras. Vamos a leer un poquito acerca de esto. El concepto de lo que es inspiración, me faltó el acento de la O ahí, ¿verdad? Así que vean cómo son las computadoras. Pero bueno, cuando hablamos del concepto de la inspiración, hermanos, vamos a leer esta parte de aquí, que fue tomada de un escrito del hermano Wayne Jackson y Bert Thompson, dos hermanos que han dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios. Lamentablemente, pues, hay algunas cosas en cuanto al hermano Bert Thompson que, pues, según tenemos entendido, pues ya el hermano no sigue adelante en el camino, pero bueno, eso es lo que se ha escuchado, ¿verdad? Por ahí. Esperamos que no sea el caso. Dice aquí, cuando la Biblia reclama ser inspirada, ¿qué quiere decir por este término? El término castellano inspiración se deriva del latín inspirare, que significa soplar sobre o dentro de algo. Las 3 palabras de origen castellano, inspirado por Dios, en la versión Reina Valera 60, realmente son traducidas del adjetivo único griego theonustas, que es la palabra que inspiración da pues, en 2 de Timoteo 3 y versículo 16. Esta palabra se deriva de 2 palabras griegas principales, theos, que significa Dios, y neo, soplar o expirar. Ahora, teológicamente, inspiración es usada para la condición de estar directamente
bajo la influencia divina. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, básicamente nos referimos a esta última parte, está directamente bajo la influencia divina. Y acuérdense que hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de esto, y vamos a ver otros pasajes, vamos a considerar varios pasajes en cuanto a eso, pero nos vamos a adelantar un poquito. Pero 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, ¿se acuerdan lo que dice ahí el apóstol Pedro? 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. No, la palabra profética más segura. Y luego dice, conociendo primero esto, que después de lo que menciona, pues, teniendo esa palabra profética más segura, la cual hacemos bien en atender, escucharla, seguirla. Y luego después dice el texto de 2 de Pedro 1, 20 y 21, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, dice, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo o siendo movidos por el Espíritu Santo. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega ahí para inspirados literalmente significa movidos. El Espíritu Santo movió a esas personas para escribir lo que ellos escribieron. Entonces es como, por ejemplo, la ilustración que siempre se presenta cuando está un barco de papel en el agua y viene el viento y sopla a ese barco. ¿Qué es lo que hace ese barco? Se mueve, entonces en la dirección donde sopla el viento. Bueno, siempre se ha utilizado esa ilustración para explicar a 2 de Pedro, capítulo 1, 20 a 21, donde el Espíritu Santo movió a estas personas para poder escribir la palabra de Dios, no sus pensamientos, no sus opiniones, no lo que la mayoría de la gente decía, sino más bien lo que Dios quería que se escribiera. Entonces, y luego dice aquí el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Básicamente no quedó a lo que es el profeta de interpretar por él mismo qué significaba la profecía, sino más bien Dios siempre les dijo a ellos lo que significaban las visiones y las profecías que ellos iban a hablar. No fue de interpretación privada, es decir, que no lo interpretaron como ellos quisieron, sino más bien como Dios decía en su palabra. Luego, como dice aquí, teológicamente, inspiración es usada por la condición de estar directamente bajo la influencia divina. Acuérdense que no hay diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué no hay diferencia? Porque Cristo le enseñó a los apóstoles. ¿Ok? Exactamente. ¿A quién instruyó a los apóstoles? Cristo. Ahora, acuérdense que Cristo mismo le dice a los apóstoles en Juan capítulo 14, versículo 26, 15, versículo 26 y 16, versículo 13, 14, 15 y 16. En estos 3 capítulos, Jesús le dice a los apóstoles, cuando yo me vaya, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ustedes no van a estar huérfanos, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, el Consolador. Él va a venir y les va a recordar a ustedes lo que yo os he enseñado. Y también, si no me equivoco, en Marcos capítulo 14 se menciona que Cristo le dice a los apóstoles, cuando estén delante de los reyes, no se preocupen qué es lo que van a decir. ¿Por qué? Porque en ese momento se les va a dar a ustedes lo que tienen que hablar, porque no van a ser ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo que va a estar en ellos. Entonces, esos pasajes son un excelente comentario para este concepto que estamos viendo aquí. Inspiración es usada para la condición de estar directamente bajo la influencia divina. Hoy en día, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera.
¿okay? Como trabajó con los apóstoles de Jesucristo, capacitándolos para poder darles ese poder para llevar a cabo milagros, para confirmar la palabra de Dios. Acuérdense que en Marcos 16, versículo 20, nos dice el propósito por el cual se llevaron a cabo los milagros. Y dice el texto, Marcos 16, versículo 19 y 20. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, es decir, los apóstoles, Marcos 16, 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, noten, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces el Señor estaba con ellos, ayudándoles para que ellos predicaran la palabra de Dios, y por medio de esas señales, ¿cuáles señales? Versículo 17, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les va a hacer daño. Entonces estas señales siguieron a los apóstoles, ¿okay? Siguieron a los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 28, versículos 3 y 4, ¿se acuerdan cuando Pablo está en Malta y esa serpiente, esa víbora lo muerde? Y los naturales que estaban ahí, ellos pensaban que Pablo iba a caer muerto. Ahora, la palabra naturales ahí denota que ellos sabían qué clase de víboras eran, ¿okay? Yo no conozco mucho de víboras, pero si veo una víbora cascabel, no voy a decir que es una víbora de jardín, ¿okay? Entonces ellos conocían, y cuando ellos estaban esperando que Pablo cayera muerto, es porque sabían ellos qué clase de víbora era. Bueno, Pablo, ¿por qué no cayó Pablo muerto? Porque Pablo era un apóstol de Jesucristo y tenía el poder para poder llevar a cabo estos milagros. Y acuérdense que estos milagros, estas señales, que los apóstoles solamente, y aquellos que recibían la imposición de manos por parte de los apóstoles, ellos eran los únicos que podían llevar a cabo estas señales, y nuevamente para confirmar la palabra de Dios. No nomás para andar, ¿verdad? Pues ahí sanando gente o esto y lo otro, o se enfermó mi primo, ¿verdad? Pues ya va y le pone las manos, ya se le quitó la gripe o esto y lo otro. No, el propósito era confirmar la palabra de Dios, y número 2, confirmar la autenticidad de un apóstol. Los apóstoles, ¿verdad? Pues eran los que podían hacer esto. Entonces, todo esto, ¿verdad? Estuvo en los apóstoles una vez más para que ellos pudieran hablar el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y así pues la gente pudiera darse cuenta de lo que estaban escuchando. Siguiente. Vamos a ver acá, el propósito de esta lección, pues una vez más fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras. 2, mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo todavía hasta nuestros tiempos. 3, mostrar evidencia interna sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de evidencia interna, estamos hablando de lo que la Biblia dice, ¿okay? Estamos hablando de pasajes bíblicos que hablan acerca de la inspiración de la Biblia. Piense ahorita en su mente cuáles son esos pasajes que hablan de la inspiración de la Biblia. Por favor, te lo voy a preguntar, porque no basta nomás decir, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Sí, ¿dónde dice la Biblia eso? Y comienza a decir, ¿verdad? Pues a reírse, ¿verdad? Pues del hermano o la hermana, porque no sabe dónde están esos pasajes. Tenemos que, hoy en día vivimos en un mundo lleno de incredulidad, que ya no basta nomás decirle a la gente, la Biblia es la palabra de Dios. Le van a decir, pues muéstrenme. No, pues, o sea, tiene que aceptarlo por fe. No es suficiente, hay que mostrarlo, ¿verdad? Entonces, evidencia interna, lo que la Biblia enseña. Mostrar evidencia externa sobre las Sagradas Escrituras es la evidencia externa, que son varios argumentos que vamos a considerar para que básicamente hablan a favor de lo que la Biblia ya ha mencionado. Argumentos como la oceanografía, la arqueología, la medicina, todo eso vamos a considerarlo también para que veamos que la Biblia también pues, habla de evidencia externa, fuera extra bíblica. También mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras. Así que pues vamos a considerar algunos pasajes que nos muestran
cuál debe ser nuestra actitud para con la Biblia. Y también nuestra presente condición en cuanto a ciertos cristianos, ¿verdad? Que tenemos hoy en día, básicamente pues no se han preocupado por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por ejemplo, no todos están totalmente convencidos de la inspiración de las Escrituras. ¿Sabía usted que hay algunos cristianos que cuestionan algunas enseñanzas de la Biblia? Que cuestionan si la Biblia es o no es la palabra de Dios. Y no, pues es que hermano, pues ha estado a través de los años y pues no sé, ¿verdad? Pues si ya en realidad tenemos el texto, ¿verdad? Que deberíamos de tener, y ya ve que hay tantas versiones y esto y lo otro, si ya no sé, básicamente, ¿verdad? Si lo que tenemos en la Biblia pues es la palabra de Dios o no. Entonces, tales personas prefieren nomás vivir en esa incertidumbre, vivir en esa clase de actitud en vez de ponerse a estudiar profundamente esta información. No necesita tener usted un doctorado para estudiar información que le puede ayudar a tener una convicción firme en la palabra de Dios. Todos podemos estudiar, ¿verdad?, estas cosas. También no todos pueden comprobar la inspiración de las Escrituras. Pónganse a pensar un mini examen ahorita en este momento. Okay. ¿Cuántos pasajes que hablan de la inspiración de la Biblia conoce usted en estos momentos? Que usted diga, que básicamente alguien viene a usted y le dice, ok, hermano, hermana, muéstreme 5 pasajes que hablan de la inspiración de las Escrituras. 5 pasajes que establecen que la Biblia es la palabra de Dios, no tiene errores, es perfecta. No me responda, ¿verdad? Pero puede usted en este momento proveer por lo menos 5 pasajes que hablen a favor de la inspiración de las Escrituras. Si su respuesta es no, hermano, no creo que pueda proveer todos los versículos. Ahora me acuerdo de algunos, pero no sé dónde están. ¿Okay? Entonces, con eso, que si usted dice, ha hecho eso en su mente ahorita, usted ha establecido ya identificó un problema. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Okay? ¿Va a vivir otros 10, 15 años de la misma manera o se va a poner a estudiar? Yo espero que se ponga a estudiar en cuanto a eso. Mencionaba un libro la semana antepasada que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Que lo vende la Worldwide Spanish Literature Ministry de allá de Wichita Falls, donde venden folletos en español, y ellos tienen ese libro, ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bueno, es un libro, pero tiene poquitas páginas, pero la información que está ahí es muy, pero muy importante. Habla de las diferentes traducciones, de los manuscritos bíblicos que tenemos, en fin, de la evidencia a favor de la inspiración de las Escrituras. Hermanos, ese librito usted puede agarrarlo en las noches, usted se puede sentar ahí con su Biblia y comienza a leer unas 5 páginas y luego medita en lo que ha leído, y luego si tiene preguntas puede hablar, ¿verdad?, pues con su servidor o con alguien más que le pueda ayudar. Pero leer esa información y alimentar su corazón, alimentar su mente con esa información que le va a ayudar a poder fortalecer su fe en la inspiración de las Escrituras, y obviamente pues leer el texto principal que es la Biblia, ¿verdad? Pero ya esta parte de aquí, no todos pueden comprobar la inspiración de las Escrituras. La meta aquí es que ese no sea el caso en Plano East, Iglesia de Cristo, ¿verdad?, sino más bien que cada uno de nosotros podamos poner nuestro saco de arena, no granito de arena, como dicen por ahí, pero eso no le ponen el empeño porque le dicen granito de arena, no, vamos a poner nuestro saco de arena para poder estudiar esta información y poderla conocer, ¿verdad? ¿Cuál es su convicción en cuanto a la Biblia? Creemos en realidad, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios sin duda alguna, y estaríamos hasta dispuestos a morir por la palabra de Dios, por la Biblia. Muchos a través de los años han muerto por la Biblia. Gracias al sacrificio de ellos, usted y yo tenemos la Biblia hoy en día. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a creer en esto? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Puede usted comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos de hacernos muy a seguir, ¿verdad? Ahora, nuestra salvación, hermanos, nuestra declaración,
Nuestra salvación depende totalmente de lo que creemos en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Pregunta: ¿cree usted que una persona puede entrar al cielo sin creer que la Biblia es la palabra de Dios? Sin creer, sin estar convencido de que la Biblia es inspirada por Dios y que no tiene errores. ¿Puede una persona entrar al cielo? Si usted dice, claro que sí, hermano, puede entrar al cielo, entonces ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué la estudiamos? ¿Para qué hablamos de temas como estos, de la inspiración de las Escrituras? En medio de una generación de escepticismo, de incredulidad, ¿para qué hablar de eso? Si la persona puede entrar al cielo sin creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿para qué estudiarla entonces? ¿Para qué tenemos pasajes que nos hablan acerca de estudiarla? Hermanos, lo que nosotros creamos en cuanto a la Biblia va a determinar dónde yo voy a pasar la eternidad. Si yo digo, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que es un libro, sí, tiene buenos principios morales, te puede ayudar hasta cierto punto, pero en realidad de que sea inspirada por Dios y que no tenga errores, ahí sí no creo que ese sea el caso. No creo yo que la Biblia en realidad sea así. No creo yo que una persona que piense de esa manera pueda entrar al cielo, porque está hablando de la palabra de Dios. Entonces, si decimos que sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la autoridad bíblica para argumentar, ¿verdad?, de esa manera? Entonces, ahora, ¿cree usted que una persona puede entrar al cielo si no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué no? Pues Dios es amor, Dios es misericordia, es gracia. No creo yo que nomás por no creer en su Hijo yo me voy al castigo eterno. No dice la Biblia eso. La Biblia dice claramente que yo no puedo ser salvo si yo no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, pues antes de que llegue ese pasaje, Juan 8:24. Juan 8:24 dice: de cierto os digo que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando dice Cristo, si no creéis que yo soy ¿quién? Bueno, el Hijo de Dios, deidad, el Salvador del mundo. Si ustedes no creen que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, entonces en sus pecados ustedes van a morir. ¿Hay algunas religiones hoy en día que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? La respuesta es sí. ¿Cree usted que van a estar en el cielo esas denominaciones? La respuesta es no. Así que hay que hacer la voluntad de Dios para poder estar en el cielo. Así que espero que tomemos muy en serio este punto aquí, ¿verdad? Ahora, condenación eterna vendrá sobre todos aquellos que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Implícitamente podemos ver eso una vez más cuando hablamos de la Biblia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la palabra de ¿quién? De Dios, ¿okay? La verdad de Dios. Entonces, si yo no creo que la palabra de Dios es inspirada, entonces yo no voy a estar salvo, ¿okay? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Noten Juan 12:48. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe, ¿qué cosa? Mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en aquel día. Así que el texto dice claramente: si rechazamos a Jesús, no aceptamos quién es Él, y rechazamos o no recibimos su palabra, ese texto claramente dice: tal persona que esto hace no puede ser salva, no puede estar en el cielo un día, porque la palabra va a juzgar a esa persona. La persona que diga: yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios, bueno, en el día del juicio, la Biblia, Dios, Jesús, le van a mostrar a esa persona lo que la Biblia decía en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Entonces se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que lo que estaba creyendo no era correcto, no era la palabra de Dios. Por eso es muy importante que como predicadores, por ejemplo, enseñemos correctamente la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16 habla de lo importante que es que hablemos
y que enseñemos lo que es correcto. Dice Pablo una exhortación a Timoteo, primera de Timoteo 4 y verso 16. Dice, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, continúa en esto o persiste en esto, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si yo no pongo atención a lo que enseño, si no pongo atención a mí mismo y a lo que enseño, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a perder yo y también se van a perder ustedes si ustedes me siguen. Siguen la doctrina que enseño. Y hermanos, acuérdense, Timoteo seguía la doctrina de Pablo. ¿Se acuerdan en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12? Dice Pablo, le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi ejemplo, mis palabras. Entonces, ustedes hasta cierto punto están siguiendo la doctrina que yo les estoy enseñando. Allá en Richland Hills, donde tienen instrumentos musicales, donde están en la falsa doctrina, ellos están siguiendo la doctrina que Rick Ashley les está enseñando, que es el predicador de ellos. En San Antonio, en la iglesia de Oak Hills, ellos están siguiendo la doctrina de Max Lucado, ¿ok? Y las denominaciones están siguiendo la doctrina que ellos, sus pastores, ¿verdad?, entre comillas, les están enseñando a ellos. Entonces, tenemos que seguir la doctrina de Cristo, la que la palabra de Dios enseña. Y por eso, ¿verdad?, pues tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, ¿cómo debe hablar? Hable conforme a la palabra de Dios. No sé si mi papá se acuerda, yo me acuerdo de muchas cosas. Asistíamos a un instituto bíblico y por cuestión de seguridad nacional no voy a decir de qué instituto era, pero había ahí uno de los instructores que estaba ahí, que lamentablemente en cierta ocasión, me acuerdo que estábamos en una salita ahí tomando un café, ¿no? Y este instructor comienza a criticar la frase de Alejandro Campbell, donde dice que hay que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y este hermano comienza a criticar esa frase, esa declaración, y dice, ¿qué es eso de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla? ¿Qué es eso? Y comenzó a criticar ese eslogan o esa declaración que Alejandro Campbell hizo muchos años atrás. Entonces, y no, pues, su servidor, pues, durante las escrituras, pues ahí estábamos nomás riéndonos con él de lo que estaba diciendo. Cuando, hermanos, esa declaración, hermanos, está en armonía con 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que, pero bueno, este predicador pues anda predicando pues cosas que no están en armonía con la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que uno crece en conocimiento, ¿verdad? Pues ya no sigue esas cosas, ¿verdad? Había otro instructor también ahí que nos dice que agarremos un papel, un cuaderno, y que vayamos a las denominaciones a preguntarles qué están haciendo para crecer en número. Vamos, y si queda uno ahí, ¿verdad? Pues, ok, yo no me acuerdo que haya ido, que fui, pero ahora que uno mira hacia atrás y considera esas cosas, se queda uno, ¿qué está pensando uno? Pero bueno, no sé por qué me sacaron del tema. Ok, seguimos entonces. Una triste realidad, hermanos, que está hoy en día en el presente. A través de los tiempos, la Biblia ha sufrido muchos, pero muchos ataques, hermanos. Y aún hasta nuestros tiempos, todavía la Biblia sigue siendo atacada. A ver, denme un ejemplo de cómo hoy en día, en el 2012, la Biblia está siendo atacada. No mucho, nomás uno primero. Que no creen en ella. ¿Ok? No creen en ella. Que no es inspirada. ¿Ok? Que no es inspirada. ¿Qué más? Un ejemplo, una ilustración, un ejemplo de algo real que está pasando ahorita, que básicamente nos ayuda a entender de que la Biblia está siendo atacada. Versiones. Versiones o revisiones nuevas. ¿Okay? Diferentes versiones, ¿verdad? Pues donde le quitan la palabra de Dios. ¿Cuál es el Deuteronomio 4:2, Proverbios 36 y Apocalipsis 22, 18 y 19? Tres pasajes al principio, en el centro y al final de la Biblia. Dice, no le quites ni añadas, no le quites ni añadas
Si le quites y le añadas, van a venir serias consecuencias. Entonces, y salen algunas traducciones hoy en día donde le quitan a la palabra de Dios. De otra manera. Aquellos que no citan mucha Biblia en sus sermones, ¿Okay? dicen que no es necesario, o sea, citar mucha Biblia. A mí me dijo cierto predicador que no era necesario decir una andanada de versículos bíblicos, con solo explicar, dice uno, era suficiente. Bueno, yo no le dije nada, nomás que lo dejé así. Él es su forma de creer, pues tendrá que darle cuenta a Dios. Ahora, note que tales hermanos que hacen eso, no es la primera vez que lo hacen, a través de los años, lo han hecho con diferentes hermanos que predican con Biblia. Y tales hermanos dicen, no, mucha Biblia, hermano, mucha Biblia. Cuando dicen mucha Biblia, ¿qué están diciendo? Mucha palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Qué más quiere que citemos? ¿La política? ¿Cómo quedaron las Chivas Rayadas y el América? ¿El Mundial? ¿Qué más quiere que les cite, hermano? ¿Qué nos mandó Dios a hablar? 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? La Biblia. ¿Okay? Entonces, cuando dicen ellos, no, mucha Biblia, hermano, no necesitas tanta Biblia. Está diciendo, no necesitas tanta palabra de Dios. Ahora, ¿no cree usted que eso es lo que Satanás quiere? Que no se utilice la Biblia hoy en día en las iglesias. Hermano, Satanás quiere mantener ignorantes a la audiencia en la palabra de Dios. ¿Por qué lo quiere mantener ignorantes? ¿Cree usted que Satanás sabe lo que dice Oseas 4:6? Y la respuesta es sí. Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces Satanás dice, si están falto de conocimiento, entonces voy a lo que es mantenerlos ahí. Entonces voy a trabajar con el predicador para que no les predique la palabra de Dios. Un predicador que está aquí cerca del área, también es liberal, ¿verdad? Dice, mucha doctrina no es bueno en la iglesia, dice. Es que les dan mucha doctrina y luego todo lo miran mal, todo lo ven mal. Y le conviene a él mantenerlos así, sin doctrina, para que no le digan nada de las cosas que él está haciendo ahí en la congregación. Eso se ha apartado. Siempre me gusta contar la ilustración del hermano Keith Mosher. Keith Mosher es el decano académico de la escuela de predicación en Memphis, Tennessee. Estaba predicando el hermano allá por Kentucky. El hermano ya tiene como casi 70 años, el hermano. Y estaba predicando, una hermana ya de edad avanzada se le acerca al hermano después de su campaña en la noche y lo saluda, no, hermano Mosher, excelente lección, muy bonito los puntos que mencionó. Nomás una observación, hermano, dice, mucha Biblia, hermano, mucha Biblia. El hermano dice que nomás se le quedó viendo a los ojos y le dijo, hermana, discúlpeme por dejar que Dios hable en mi sermón. Me di la vuelta y fui, y dice, nomás fue lo único que le dije. Sin quedar ahí, dijo, si le iba a decir otras cosas más, digo, así, ya vamos a discutir. Entonces, no te disculpen por dejar que Dios hable, por permitir que Dios hable en mi sermón. Hermanos, tales personas que atacan la Biblia de esa manera, diciendo que mucha Biblia no es bueno. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que leyeron a esas personas Hechos capítulo 2? ¿Se acuerdan lo que hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés? Bueno, lea Hechos 2. Comienza desde el versículo 14 hasta el versículo 35. Del 14 al 35, Pedro primero comienza citando una porción larga de Joel, capítulo 2, 28 al 30, y luego de repente se pasa al Salmo 89, Salmo 116, Salmo 110, termina de citar un pasaje de la Escritura, y luego cita otro, y luego cita otro, y luego cita otro, y cita otra. Pobre Pedro. Lo único que puedo hacer en el día de Pentecostés es citar Biblia. Tan malo como es eso en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, necesitamos regresar a la Biblia, hermanos. Necesitamos regresar a la Biblia para movernos hacia adelante con la Biblia. Y estos predicadores, ¿verdad? Y tantas personas, hermanos, no se dan cuenta que están atacando la palabra de Dios con esa clase de mentalidad, ¿verdad? Otro ataque que tiene la Biblia es cuando se sustituye la palabra del Señor por ir más allá de lo que está escrito, sustituyéndolo por enseñanzas humanas, teniendo, digamos, la palabra, toda nuestra enseñanza en la Biblia.
Los que no se conforman, digamos, en cierto modo, pues la sustituyen, enseñando, digamos, como doctrina, mandamientos de hombres y toda la cosa. Y tienen que hacer eso para poder encajar sus creencias, sus prácticas, como dice Mateo 15, 7 a 9, vienen a caer en ese error de adorar a Dios en vano, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, como mencionas. Y es interesante cómo lo describe el profeta inspirado por Dios. Hipócrita, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Entonces, cuando eso se enseña, se está atacando la Biblia, porque se está enseñando algo que la Biblia no enseña. Y hermanos, como siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el simple hecho de que le citen unos 5 versículos no significa que le estén predicando la verdad. ¿Se acuerdan quién citó Biblia en el Nuevo Testamento? Satanás. ¿Se ha puesto a pensar? Jesús, Mateo capítulo 4, verso 7 y verso 10, citando Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8. Luego viene Satanás y dice: yo también sé Biblia, dice Satanás. Dice en Salmo 91, 11, ahí dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Salmo 91, 11, siendo citado palabra por palabra por Satanás. ¿Qué significa eso? El diablo conoce Biblia, hermanos, sabe Biblia. Entonces, por eso cuando yo estoy así en un lugar o veo o escucho que están predicando falsa doctrina y están citando Biblia, para eso, entonces digo yo, voy a citar la Biblia que ellos quieren. El diablo hace lo mismo y la tuerce para enseñar, como dice el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia destrucción. 2 de Pedro 3, 16. Otra manera de cómo la Biblia se ha atacado a través de los años es el ejemplo que siempre he utilizado. Quién sabe por qué saqué esa moneda en mi cartera, pero bueno, a lo mejor la mitad Maggie Vanessa la usaba para comprarse una nieve. Pero tenía una moneda de $1, probablemente por ahí debe de estar, pero tenía una moneda de $1 donde 2 monedas, una la más antigüita y la nueva. La antigua dice: in God we trust, en Dios confiamos, en la parte de arriba. Ahora, en la nueva moneda, ¿sabe dónde dice en Dios confiamos? Si usted la ha visto, esa nueva moneda, no dice aquí arriba. Usted le da vuelta a la moneda, tampoco dice arriba. ¿Sabe dónde dice? En la mera orillita. Y esas monedas no son así de gruesas, hermanos, son bien delgaditas. Y ahí en la mera orillita dice: en Dios confiamos. ¿Qué está haciendo la sociedad hoy en día? Aquí está en Dios confiamos y lo están haciendo así. Lo están trayendo por la orillita, hasta que ahora ya lo tienen en la mera orillita. ¿Qué van a hacer después? Ya se va a caer la frase y va a desaparecer. Hay debates en cuanto a eso, ¿no? De que ya quieren quitar a Dios de la oración a la bandera, de los billetes y todo eso. Y pues van a tener que ir bien lejos, porque imagínense cuando lleguen a Corpus Christi. ¿Qué significa Corpus Christi? Los ángeles. ¿Qué significan los ángeles? Entonces, todas estas ciudades que tienen nombres bíblicos. Así que, bueno, no que los ángeles estén en la Biblia, lo voy a aclarar, ¿no? Entonces, están atacando la Biblia de esa manera, quitando a Dios, quieren quitar los 10 mandamientos de la Corte Suprema, en fin, tantas cosas. Decía un hermano que cuando va subiendo hacia la Corte Suprema, ahí están los 10 mandamientos, ahí en la orillita. Entonces va subiendo las gradas y pues ahí todos los abogados que pasan por ahí pues lo vean y dicen: no, pues se ofenden, porque pues ahí dicen: no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Y pues son abogados que pasan por ahí, ¿verdad? Eso no significa que todos los abogados hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, muchos ataques a través de la Biblia, a través de los años. El primer ataque que se llevó a cabo en el jardín del Edén, ¿de qué manera atacó Satanás la palabra de Dios en ese momento? Metiendo duda a él. ¿Ok? Agregándole. Y agregándole. Todo lo que dice aquí. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Dios dice: moriréis. La serpiente dice: no moriréis.
Solamente, hermanos, le añadió 2 letras. No moriréis. Una palabra y alteró completamente la palabra de Dios. Es como los testigos de Jehová en Lucas capítulo 23. ¿Se acuerdan cuando Jesús está ahí con los ladrones en la cruz? Y luego Jesús, este ladrón, ¿verdad? Pues uno le está injuriando y el otro le dice, cállate, nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho, pero este hombre es inocente y injustamente está sufriendo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego, ahora, note, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A qué clase de reino se estaba refiriendo? Jesús ya estaba para morir, no podía establecer un reino terrenal. ¿Sería acaso a lo mejor que había entendido este hombre de ese reino espiritual? Nomás podemos sugerir al respecto, ¿verdad? Pero Jesús le dice a este hombre, de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Así le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Dicen, bueno, ahí dice, de cierto te digo hoy, vas a estar, hoy te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. No le está diciendo, hoy vas a estar en el paraíso, sino te estoy diciendo ahora que vas a estar. El texto dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero le alteran al texto para poder, pues, hacerlo de esa manera. Atacan la Biblia en Juan 1.1. ¿Cómo atacan la Biblia en Juan 1.1? ¿Okay? Le agregan un Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Okay? Alteran el texto bíblico para poder, pues, y atacan básicamente la palabra de Dios para poder encajar sus propias doctrinas erróneas. Entonces, a través de los años, hermanos, la Biblia ha sufrido en gran manera. Otra también podemos ver, pues, ataque que pudiéramos considerar de Joacim, hijo de Josías. ¿Se acuerdan en Jeremías 36, 1 al 32? No vamos a leer toda esa sección, pero si se fija ahí en Jeremías 36, pasó algo ahí, ¿verdad? Muy interesante. Viene el profeta, le traen el rollo a lo que es el rey Joacim, y vemos que este rey básicamente, note lo que hizo. Vamos a leer nomás unos otros pasajes. Jeremías 36, versículo 22 en adelante. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasadero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Luego dice, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y Seraías, hijo de Asbel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo. Entonces ya luego vemos más adelante, ¿verdad?, cómo se le añaden las primeras palabras a ese rollo y se le añaden otras palabras, las cuales no le gustaron al rey, porque ahí estaba la sentencia de muerte para él. Entonces, note, se le lee esto, Baruch le trae este rollo, lo lee, y ¿qué es lo que hace el rey?
quiere, destruye el rollo. ¿Qué pensó él? Ya me deshice de la ley de Dios. Pero la pregunta es, ¿se deshizo de la ley de Dios? Note, ¿lo quemó, se quemó el rollo completamente o todavía quedó un poquito para poder leerle? El texto dice que se consumió completamente todo el rollo, no quedó ni siquiera un fragmento para decir, aquí está un manuscrito, ¿verdad? Nada de eso quedó. Ahora, Joacim pensó, ya terminé con la palabra, se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que ha pasado todos los años. La palabra se vuelve a reproducir, se vuelve a reproducir, se vuelve a reproducir después de grandes ataques que ha tenido a través de los años. Ahora, la ilustración que siempre usamos, si ahorita le dijéramos al hermano Joaquín que saliera allá a la orilla de la carretera y luego la primera persona que pasa corriendo ahí, ya que acá lo pasan haciendo ejercicio ahí, bueno, y el hermano los detiene y luego el hermano le pregunta a esa persona que viene corriendo, oiga, disculpe, déjeme dar una pregunta, ¿sabe usted quién es el rey Joacim? ¿Y qué cree usted que le va a decir a esa persona? ¿Joaquín? No, Joacim, ¿sí sabe quién es Joacim? No sé quién es. Y luego, bueno, déjeme leer una segunda pregunta. ¿Sabe usted qué es la Biblia? Oh, yeah, sí, la Biblia lo usan los cristianos, tiene Antiguo, Nuevo Testamento, si no me equivoco, 39 en el Antiguo, le va a dar mucha información de la Biblia, pero de Joacim, hermanos, Joacim quedó totalmente olvidado. La Biblia sigue adelante, sigue adelante. Así que, una vez más, dice la Biblia, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es algo pues, muy importante que debemos de tener nosotros siempre presente. La próxima ocasión vamos a considerar más ataques que han habido a través de los siglos en la historia. Y luego vamos a seguir considerando más información acerca del tema de la inspiración de las Escrituras. Lo que hemos considerado hasta este momento, una vez más, repáselo, considérelo muy bien. Una vez más, siga fortaleciendo su fe en la inspiración de las Escrituras. Así que la próxima semana pues no va a haber clase, así que de inspiración de la Biblia, pero sí que ya regresemos en 2 semanas.